Y esta noche nos acompaña el sociólogo de la Universidad de Chile, Alberto Mayola. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Vamos a buscar las razones profundas de este movimiento, más allá del petitorio, más allá de lo caro que son los combustibles que ya sabemos. ¿Cuáles son las causas profundas que explicarían este movimiento? O sea, primero hay que entender que las causas por las cuales se gatilla ahora el movimiento no tienen necesariamente que ver con el hecho mismo de los problemas específicos de la región. O sea, estos problemas vienen arrastrándose desde mucho tiempo y tienen que ver con que Chile es un país donde fundamentalmente nuestro modelo de distribución de poder es un modelo bastante inadecuado que deja a las regiones sin poder objetivamente frente a Santiago en circunstancias que es un modelo de exportación, el de Chile, el modelo económico de exportación de materias primas que se producen en las regiones y que Santiago es el que se ve más beneficiado. Entonces, esa lógica, esa estructura es la que resienta a las regiones desde hace muchísimo tiempo. El punto es que eso no había estallado. El estallido se produce ahora porque están las condiciones dadas, hay una sensación de que es posible movilizarse y plantear los problemas derivados del 2011. Y por tanto estamos empezando a ver cómo empiezan a explotar distintos tipos de problemas para el gobierno en distintos lugares, y lo grave es que el gobierno no entienda que el diagnóstico que hay que hacer es lo más importante. O sea, el diagnóstico en este momento es que efectivamente está ocurriendo un conjunto de hechos que están conectados. No podemos empezar a decir, vamos a resolver este petitorio, vamos a acusar ahora nuevamente de que hay 4 personas de que a sueldo tratan de levantar la zona, lo que además me parece un argumento bastante pobre, no solo porque es pobre en términos explicativos, sino porque además es muy grave que un gobierno pueda decir que efectivamente 4 personas a sueldo pueden desestabilizar una región. O sea, es una señal de debilidad del gobierno, finalmente, si eso fuera cierto. Hay un poder político, un gobierno y un sistema en general, de todos los representantes desconcertados de este nuevo fenómeno, no lo entienden bien. ¿Qué pasa? No cabe ninguna duda. O sea, este fenómeno va a una velocidad enorme. Si pensamos el Chile de marzo del año pasado, y ahora estamos llegando a marzo, hace 12 meses estamos hablando de otro país. Y evidentemente hay una clase política que de los actores que hay, la mayor parte se quedaron atrás. La clase política es la que se quedó más atrás, digamos, no está entendiendo nada de lo que está pasando y en definitiva está reaccionando como de acuerdo espasmódicamente frente a las apariciones y de acuerdo a un repertorio más o menos conocido que llevaba muchos años usando, pero que objetivamente para la condición actual no sirve. Entonces, evidentemente hay una incapacidad ahí. Hay dos elementos también que están y que podrían explicarlo: la falta de representación y el divorcio, ¿no?, entre el mundo político y las necesidades de la comunidad, que se ven claros acá y se vieron claros hace un año en Punta Arenas también. Exactamente, o sea, hay un problema con la representación en general, no solo de Aysén. O sea, este problema está empezando a ocurrir en Arica, ocurrió en Calama y va a seguir ocurriendo probablemente en Antofagasta, y lo más probable es que haya distintas regiones que vayan planteando los temas. Normalmente las que van a llevar la punta no son las comunas más pobres ni las regiones más pobres. Normalmente los quienes vayan adelante van a ser aquellos lugares donde se expresa con mayor claridad los problemas relacionados con la desintegración o la desigualdad, que no es lo mismo que la pobreza. Y luego se van a ir sumando a aquellas zonas que están planteando temas más relacionados con la pobreza, con el malestar y el dolor. Por ejemplo, lo que pasa ahora con la reconstrucción, que el gobierno instala el tema de la reconstrucción muy fuertemente en la 7ª y 8ª región, es interesante porque lo más probable es que al instalar el tema, tal como el gobierno el año pasado dijo, este va a ser el año de la educación superior, y cuando dicen ahora, este va a ser el año de la reconstrucción, lo más probable es que eso termine dándose vuelta y termine la gente de la zona diciendo, a ver, momentito, yo quiero plantear que aquí no se han hecho las cosas como correspondía hacer, no solo hay atrasos, sino que las cosas no se hicieron bien, en fin. El malestar se va a ir expresando de distintas maneras porque ese es el signo de nuestro tiempo y va a seguir ocurriendo de aquí a un buen periodo. Aquí el gobierno entendió, sacó bien las lecciones o no de Punta Arenas. No. O sea, el gobierno ha tenido está al debe en aprendizajes, evidentemente, de conflictos sociales. No ha tenido un manejo adecuado. Normalmente se termina desdiciendo de lo que va señalando. Mañalich llega y señala de que efectivamente entiende ahora los problemas de Aysén y a las 2-3 horas está impugnando y diciendo que prácticamente los ayseninos asesinaron a una persona porque la ambulancia no pudo pasar en circunstancias que se sabía que esa persona iba a morir igual. En fin, o sea, hay una serie de manejos comunicacionales que son muy pobres y de gestión política que está basada en un diagnóstico equivocado. Cuando uno está basado en un análisis de base equivocado, es muy difícil gestionar a posteriori las decisiones correctamente. Hay dos elementos que también tú mencionaste la pasada que me gustaría profundizar: el tema de la distribución del ingreso, que en Aysén es pésima, es casi peor que en el resto del país, y el tema del destino de los recursos que se extraen de la explotación de las riquezas naturales que hay en Aysén. Bueno, hay temas que están, y hay otro tema que me gustaría sumar,
si hay una zona donde, entre comillas, nunca hubo reforma agraria, digamos, donde las tierras son enormes, digamos, y son tremendos latifundios, y la tierra está muy mal distribuida, es la zona de Aysén, digamos. Es una zona donde vemos tremendos latifundistas que tienen, de cientos de hectáreas fácilmente, y son muy pocos finalmente los que tienen entonces toman la región, y ese terreno tiene un poder no solo en términos económicos, sino que en términos políticos. Esas tierras significan un poder en la zona muy importante. Por tanto, hay una concentración de poderes. No olvidemos que hace un par de años atrás hubo varios datos interesantes. Hubo un aumento en los suicidios en la zona de Aysén, y hubo además una quema sistemática de los tribunales de justicia en Aysén, hace varios años atrás, derivado de algo que no se entendió muy bien qué era, pero se quemó 3 veces el tribunal, y muchos pensaron que tenía que ver con mafias de la zona. Y se produce un efecto que podríamos denominar tipo guerra de las galaxias, digamos. O sea, cerca del centro, el orden y la civilización impera, pero uno se empieza a alejar, ¿ya? Y empieza a ver todas estas dinámicas donde los poderes locales y las mafias locales son mucho más importantes. A todo eso hemos expuesto a las zonas más lejanas del país, y son zonas donde legítimamente ellos, y al principio parece chistoso, pero termina siendo un problema político, resulta que muchas veces en la ceremonia, en la plaza de armas, izan junto a la bandera chilena la bandera argentina, porque muchos de ellos van a atenderse a los hospitales argentinos, porque si pudieran mandarían a los hijos a los colegios argentinos, porque finalmente Argentina tiene una política de zonas distantes mucho más elaborada, y por tanto entonces estamos viendo, digamos, una desintegración ahí, y una falta de vínculo con el país, a la cual no solo hemos sido, y aquí viene el gran tema, el gran tema de este malestar que se arrastra como expresión desde el año pasado, no solo hemos omitido como país y como clase política, la clase política ha omitido los problemas de la zona, sino que además para los ciudadanos de Aysén la sensación es que han sido agredidos, que es algo muy distinto a omitir soluciones. Mucho más delicado además. Es mucho más delicado, y el tema del proyecto de Hidroaysén sin duda fue la herida y la gota que rebasó el vaso. Yo insisto que sea un proyecto que no han entendido ni las autoridades ni los inversionistas, que es un proyecto que ya políticamente no hay ninguna condición para que se haga, o sea, no tiene ningún sentido seguir explorando. Alberto, si el año pasado fue el tema de los estudiantes, el tema de la educación, ¿este va a ser el año de las regiones? Yo creo que va a ser uno de los temas. Esto es lo más probable. A ver, el movimiento estudiantil fue un catalizador de un proceso de politización en general de la sociedad. Los procesos de politización significan fundamentalmente que aumenta la importancia de cada ciudadano, es decir, cada uno de nosotros tiene más poder. Es imperceptible, no lo vamos a notar porque nuestro poder es muy pequeño, pero se nota mucho en la suma cuando uno ve el poder de los poderosos, porque ese poder disminuye mucho en ese proceso. Por tanto, vamos a ver que el malestar social que existe en Chile va a explotar por distintos temas. El tema de regiones va a ser uno importante, pero el tema de regiones va a estar asociado a otros temas, a los temas de distribución de los impuestos. Por ejemplo, si se termina el binominal, eso va a significar que hay que cambiar las zonas geográficas, los distritos. Entonces va a haber que cambiar eso, y va a haber una discusión regional de cómo deben ser. O sea, todo esto va a estar conectado y va a significar un cambio. Chile claramente está viviendo un cambio de ciclo político, y lo que les ha costado entender a la Concertación, a la Coalición por el Cambio, es que esto que se está viviendo se acabó, más temprano que tarde se acabó. Esto no es que se toman la Bastilla y cambió la historia, se demora un poco de tiempo. Esto comenzó el año pasado, ya ocurrió, y en el fondo vamos viendo cómo avanza el fenómeno. Y simplemente lo que hay que ver es cómo construir el Chile del futuro. Yo creo que el gran atraso que tiene la clase política en Chile es que no está pensando qué es lo que va a ofrecer para mañana. Esa es la gran deuda. Alberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted. Que estés muy bien, buenas noches. Nosotros ya continuamos con más informaciones, espérenos.